Bueno, una vez más le invito a que se asome conmigo a la ventana para que juntos podamos tener una panorámica, tal vez no tan profunda, pero al menos una panorámica general de lo que es el mundo de la Biblia. El mundo de la Biblia no solamente es religión, sino que el mundo de la Biblia es filosofía, es profecía, es historia, es de principios morales, es también consejos prácticos para la vida, es educando a la familia, es, bueno, cuánta cosa, ¿verdad? Pero en esta ocasión, como estamos hablando acerca de Pablo, el hombre que evangelizó a los gentiles, entonces vamos a entrarnos en este momento a el mundo griego. Entonces, en esta oportunidad, el mundo de la Biblia es el mundo griego. El mundo de la Biblia es el mundo sumerio, acadio, babilonio, asirio, medo-persa, griego, romano. Y bueno, el mundo de la Biblia es una gama diversa de tesoros a los cuales nos asomamos cada vez que miramos por la ventana. Y ahora pues, hablando del mundo de la Biblia, del mundo griego, hay que decir que Grecia fue el centro cultural por excelencia del mundo antiguo. Iniciando con Tales de Mileto, allá por el 624 al 624 al 545 quizá, los filósofos griegos se habían interesado en el problema de la causa primaria o la causa primigenia, el elemento primordial del cual todo se origina. Tales de Mileto, pero también junto con él Anaximandro, Anaxímenes, habían analizado el concepto del logos, indicándolo como el medio a través del cual el ser humano llega a tener un conocimiento estable de las continuas transformaciones que suceden en la naturaleza. En el curso de los siglos sucesivos, muchos otros filósofos dominaron el universo cultural helénico y la búsqueda del elemento primordial del universo. Por ejemplo, habría que hablar de Pitágoras, ¿verdad? Habría que hablar de Pitágoras, que hay que decirlo, para muchos de nosotros, tal vez lo único que, la única idea que tenemos es de que Pitágoras creó un teorema, ¿verdad? Que nosotros en matemáticas nos quebrábamos la cabeza hablando del teorema de Pitágoras. Juntamente con él, Heráclito de Éfeso y también Parménides de Elea. Ellos, Elea es la Hélade, la que nosotros le llamamos Grecia, pero era Elea, se era conocida como Elea, y nosotros le llegamos a llamar Grecia. Eran las ciudades que se le llamaban la Hélade. Así que, entonces, estos personajes, como le digo, Pitágoras, Heráclito, eh, Parménides, ellos, en alguna medida, desarrollaron el concepto este de la, ¿cómo se llama? El concepto del logos, ¿verdad? Así que así está la cosa entonces. Y vamos a seguir viendo algún detalle acá. Eh, el mundo griego entonces, ellos comenzaron a escribir y por ejemplo estos Heráclito y Parménides escribieron, desarrollaron su tesis acerca de que el logos está como implícito, o sea, el logos es una parte fundamental de la naturaleza. Es como una especie de proyecto o un gobierno inteligente
que hace que todas las cosas sucedan. Pero al mismo tiempo, está también la idea de que ese logos también es la ley que gobierna o que sostiene todas las cosas. O sea, como que no andaban tan perdidos con respecto a lo que nosotros ahora le llamamos la ley de la gravitación universal. Ahorita va a ver ellos en esta época tan temprana, bueno, digamos lo que era el año 540 más o menos, 535 al 475, ellos estaban escribiendo su tesis acerca de que había un logos que estaba presente en la naturaleza de todas las cosas y que además era lo que sostenía, como el elemento de cohesión de la naturaleza, como que era el logos. Heráclito fue un poquito más allá todavía. Heráclito era de Éfeso. Para él, tal proyecto era como la armonía de los contrarios. Fíjese, es que por eso es que la filosofía es una cuestión incomprensible. Como dicen algunos profesores cuando están dando la clase de filosofía, dicen, ¿están comprendiendo? Y los alumnos dicen, qué bien, vamos bien entonces, porque la filosofía no se comprende. Entonces, porque imagínense que, por ejemplo, para Heráclito, era como la armonía de los contrarios que van siempre juntos. Se le puede llamar dualismo si quiere, o se le puede llamar como día y noche, como lo bueno y lo malo, como para las culturas de allá del lejano oriente, lo que se le llama el yin yang. Si tienes mucho yin, entonces estás perdiendo el equilibrio. El yin y el yang tienen que estar equilibrados para que tú puedas caminar bien. Esos eran conceptos que se desarrollaron 500 años antes de Cristo. Ahora, la realidad es un continuo fluir. Es como un río, dicen ellos. La realidad es como un río. Pero lo que permanece estable, decían ellos, es el logos. Todo fluye, todo se mueve, todo corre. Pero hay un elemento estable. Y ese es el logos, según ellos. Creando armonía. Parménides concibe el logos como el todo, estable, inmóvil y eterno, la verdadera realidad, mientras que todas las cosas que se transforman son solo ilusiones de los sentidos. Qué tremendo ese pensamiento, porque fíjese que ya lo vamos a ver después. Ahorita solamente quiero que vea estos conceptos, que Pablo los hace suyos más adelante, fíjese. Porque esta fue la escuela de Pablo, aquí se crió Pablo, en este mundo de los griegos, de los filósofos. Pero fue Sócrates y Platón y más adelante Aristóteles quienes le llegaron a dar a la filosofía su apogeo y llegaron a convertir esta etapa en lo que se le llama la era clásica de la filosofía. Fue Sócrates, Platón y Aristóteles. El pensamiento presocrático era, por ejemplo, Parménides, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y aún hasta Heráclito. Todos ellos pusieron como los fundamentos para que Sócrates viniera a desarrollar ya conceptos más profundos. Y después de Sócrates, Platón y luego Aristóteles, ya en el siglo IV, ya por el año 350, sí, más o menos 350. Ahora, más adelante, este hombre que se llama Platón reconoció el alma como inmortal e incorpórea. Y Aristóteles
reconoció a Dios como el motor inmóvil. Lo que el padre George Dimitri, lo que el sacerdote George Dimitri anunció como la gran explosión, ya estos hombres como Platón ya había ya tenía en su mente el concepto del Dios inmóvil, o del motor inmóvil, o del último acto puro. O sea, ese concepto del último acto puro habla de lo increado, porque cuando ya se habla de la creación, ya se está hablando de que en la creación hay contaminación. En lo increado está la pureza, pero en lo creado está la contaminación. A partir del año 146, cuando la República Romana conquistó militarmente a Grecia, lentamente la cultura latina se fundió con la helenística. Y aunque Roma llegó a dominar el mundo mediterráneo desde un punto de vista militar y económico, Grecia seguía siendo el centro cultural del imperio, y además la lengua griega era conocida, era considerada y era aceptada como la lengua franca del imperio romano. Ya en el siglo I, en el siglo I de la era cristiana, Atenas ya no era el centro cultural del Mediterráneo, sino que habían surgido nuevos polos de atracción, como Éfeso, Alejandría en el norte de África, cerca de Egipto. Y fue precisamente aquí, ¿cómo se llama? En Alejandría, donde un judío llamado Filón contribuyó al desarrollo de un sistema, de una síntesis entre el Antiguo Testamento y la filosofía helenística. Para Filón, el Logos era entendido como el proyecto de Dios antes de la creación. El Logos era también la palabra de Dios que hace ser, para Filón. Ya aquí el concepto está mucho más desarrollado. Entonces, para Filón, el Logos es la palabra de Dios que hace ser, que crea, que habla. Es la palabra dotada de sentido profundo y sustancial. Una palabra mediadora que acerca cielo y tierra, divino y humano. Oiga, Filón está desarrollando este concepto ya en el siglo I. Justo en ese mismo periodo histórico, en ese momento histórico, en Galilea, en Judea y en fin en Jerusalén, tuvo lugar el acontecimiento fundamental de la civilización occidental: el nacimiento, la predicación, la muerte en la cruz de Jesucristo, que sus seguidores reconocieron como el Mesías, el Hijo de Dios, el Logos encarnado. Y es aquí donde a finales del primer siglo va a aparecer Juan hablando de que en el principio era el Logos, y el Logos era Dios. Este era en el principio con Dios. En el Logos estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron tener potestad sobre la luz. Y dice, y el Logos, dice Juan, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde bebió Juan toda esa profundidad de pensamiento? Entre los griegos, porque ese era el pensamiento de los griegos.
¿Dónde vivió Juan sus últimos años? En Éfeso. En Éfeso. En Éfeso, ahí vivió. Donde estaban esas escuelas de pensamiento profundas, pensamientos profundos, donde estos hombres llegaron a desarrollar el concepto. ¿Por qué? Porque para estos hombres el panteón griego, toda la mitología griega y todo eso no tenía sentido para ellos. Eso de Zeus, Atenea, todos los dioses esos que eran dioses hasta cierto punto peores que los humanos quizás eran. Entonces ellos decían, no, esto no puede ser todo lo que hay. Tiene que haber algo, detrás de todo eso tiene que haber algo, porque en la, en sí, en el hombre, hay algo que lo conecta con algo desconocido, con eso que no conocemos, eso que no sabemos qué es. Y así fue como se desarrolló, pues, la idea del logos. Ahora, para los griegos, la muerte era el fin de todo. Para el griego común, el filósofo, él tenía la idea de que el alma era eterna e incorpórea, que el alma era una esencia eterna, que el alma era el asiento de las emociones, que con el alma lloras, con el alma ríes, con el alma odias y amas, con el alma, y que el alma es lo que le da vida en sí al cuerpo, que el cuerpo solamente es un cascarón, solamente es una armadura, pero que el alma está dentro. Entonces ellos consideraban que cuando el hombre muere, entonces su alma ya no tiene nada más que hacer, que su alma ya cumplió su cometido en este mundo. Así que para ellos la muerte era el fin de todo. Ese era el fin absoluto. Por eso cuando Pablo aparece y comienza a hablar acerca de un hombre que nació allá, como le dije, como cuando Filón estaba hablando acerca de la naturaleza del logos y del intermedio, el punto que une lo humano con lo divino, ¿cómo le digo? Lo que le pone equilibrio a la naturaleza, el elemento de cohesión universal, como le llamo yo, la ley de la gravitación universal, la fuerza que sostiene todo el universo. Porque eso es lo que dice, por ejemplo, Pablo, o el que escribió la carta a los hebreos, fuera Pablo o sea quien sea, él dice que por el cual asimismo hizo el universo y que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, ¿cuál es la palabra de su poder? El logos, según el griego, el logos. ¿Y quién es el logos? Jesucristo, el Hijo de Dios. El que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando Pablo escribe, por ejemplo, a los colosenses, Colosas, acuérdense que Colosas estaba en medio del mundo griego jónico, allá en el área de la Jónica. Donde ahora es el occidente, suroccidente de Turquía, Colosas, un centro del gnosticismo, o sea, un centro del conocimiento. Ahí hay escuelas de pensamiento serias, profundas. Entonces Pablo, cuando les escribe a los cristianos de Colosas, él les dice, en él habita la plenitud de la divinidad. En él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. En él están ustedes completos. En él, hablando de Jesús, del Logos, del Verbo, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Ahora, para los griegos, como le digo, el concepto de la muerte era punto final. Ahora, por eso chocaba el pensamiento de la resurrección de entre los muertos. Y por eso cuando Pablo predica en Atenas, a los congresistas, a los del parlamento, a los legisladores atenienses,
Pablo les habla y ellos lo escuchan atentamente porque parece que es un predicador de una nueva religión, es un sofista, porque le llamaban sofistas, a los que hablaban de la sabiduría, a los que esparcían la sabiduría le llamaban sofistas, y los que amaban la sabiduría le llamaban filósofos. Filo, que quiere decir el que ama, y sofos, la sabiduría, filósofos. Y los sofistas pues eran los que exponían las palabras de la sabiduría. Así que cuando Pablo llegó a Atenas y se escandalizó porque los atenienses eran tan listos que en medio de su montón de dioses que tenían había uno que le llamaban al Dios no conocido. Y ahí es donde Pablo dice, a ese Dios al que ustedes no conocen, pero que Él sí los conoce a ustedes, de ese les hablo yo. Y cuando llegó ellos encantados escuchándolo, pero cuando Pablo dijo, resucitó de entre los muertos, dijeron ellos, ¿y quién quiere resucitar? Si con esta vida es suficiente, esta es una vida de esfuerzo, de trabajo, de dolores, de enfermedades, de lamentos, de tristezas, de cuánta cosa, y para nosotros morir es lo mejor que nos puede pasar. ¿Y quién quiere resucitar para volver a la misma clase de vida? Entonces ellos no entendían el concepto de la resurrección y no entendían el concepto del nuevo nacimiento, no entendían el concepto de una vida cristiana diferente, no lo entendían. Entonces, pero Pablo apela al pensamiento de ellos. Pablo apela a su forma de pensar. Y esa es la razón por qué no fue ni Pedro el que llevó el evangelio entre los griegos, no, fue Pablo, el hombre de Tarso, el hombre griego. Pablo, el hombre griego, el hombre de Cilicia. Pablo, que dentro de la soberanía de Dios, Dios permitió que este joven naciera ahí en esa región y que se nutriera con todas las enseñanzas que había ahí, con todo el pensamiento primario que había ahí, y que luego Pablo pudiera tener, al igual que Filón, un concepto del judaísmo muy propio, muy personal, pero que al final todos esos conceptos de él iban a ser transformados cuando él conociera personalmente al Señor Jesucristo como su Salvador. Porque, por ejemplo, para los corintios, que allí habían escuelas de pensamiento también muy profundas, allí, ¿cómo se llama? Para ellos, ellos ya llegaron a llamar a Jesús Señor. Jesús ya era el Señor para ellos. Entonces la conversión de los corintios fue bastante rápida. ¿Por qué? Porque el que llegó a predicar allí era un hombre que había tenido una experiencia personal. Aquí es donde viene el punto más importante de toda la conversación y de todo lo que podemos ver a través de esta ventana. Y es que para el sabio griego, para el pensador profundo, como lo era el griego, no podía haber algo que derribara sus pensamientos, porque sus pensamientos estaban bien fundados, tenían 500 años de venir pensando en todo eso. Entonces se necesitaba que hubiera una intervención sobrenatural del Espíritu de Dios para que ellos pudieran experimentar la vida nueva, el nuevo nacimiento del cual Pablo les está hablando, ¿verdad? Por eso en todas sus cartas Pablo menciona detalles de los pensadores griegos. Usted lee y, por ejemplo, el concepto que se encuentra en la carta a los Romanos, en Romanos 8, 28, 29, donde dice, y sabemos. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los romanos. ¿Y por qué dice Pablo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sabe usted que ese concepto lo habían desarrollado hacía mucho tiempo atrás los griegos? Y luego de los griegos pasó a los romanos, porque acuérdese que sí, los romanos militar y económicamente conquistaron Grecia, pero la cultura, el pensamiento, el idioma, todo se fusionó
y se formó lo que se llama la cultura grecolatina o grecorromana, si usted quiere. Entonces ese concepto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ese es un concepto que viene desde allá, desde Aristóteles, desde Sócrates, desde allá viene ese concepto. Y luego esa idea de que en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, como se lo dice a los colosenses, eso está haciendo alusión a los famosos dioses de los griegos, porque ellos creían que, por ejemplo, Aquiles era divino, que Hércules era divino, que ellos creían que muchos eran divinos. Entonces Pablo dice, no, en Cristo, Cristo es el verdadero divino, porque en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Olvídate de Aquiles, olvídate de Héctor, olvídate de Patroclo, olvídate de todos esos, de Agamenón y Menelao, de Ulises, olvídate de todos ellos, porque en el que realmente habita la plenitud de la divinidad es en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando les habla a los atenienses del Dios que no fue creado y que no habita en casa hecha de manos, sino que Él habita en todo el universo, le pertenece a Él, y que Él ha prefijado los límites de nuestra habitación para que en alguna manera le busquemos. Pablo está hablando, recordándoles que el Dios de ellos, que habitaba el Olimpo, Zeus, era una creación. Era hijo de Cronos y Hera, según la mitología. Entonces, si los griegos querían ir más allá de Zeus y más allá de Cronos, tenían que ir a Jesucristo, porque en Jesucristo está la eternidad. Y solamente en Jesucristo se revela la eternidad, no en Zeus, porque Zeus fue creado, hijo de Cronos y de Hera. Entonces, así que ahí se caía la famosa divinidad de Zeus, porque en él no había eternidad, porque fue creado. En cambio, en Jesucristo sí hay eternidad, porque él dice, Juan, desarrollando otra vez el mismo concepto, en el principio, entonces era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, todas, todo lo que existe, todo lo que se ve, todo lo creado fue hecho por él. Y nada de lo que existe fue hecho sin la participación de él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Claro, Juan este concepto lo escribió hasta allá por el año 96. Ya para el año 96, ya las epístolas de Pablo ya eran parte de la escuela cristiana de ese tiempo, pues, ¿verdad? Pablo murió aproximadamente en el 68 o 69, fue la última maldad de Nerón. Entonces, Pablo murió, pero sus escritos ya estaban recorriendo el mundo conocido. Todos sus escritos, todas sus cartas, todo lo que Pablo escribió, las 13 o si usted quiere 14 cartas que él escribió, ya estaban recorriendo el mundo griego, el mundo greco-romano, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque la carta a los romanos es a los romanos, está ahí dirigida al grupo latino, o sea, al grupo latino. Y las otras cartas, llámese Efesios, Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, es mundo griego. Así que es un gusto enorme para mí, pues, invitarle a que nos asomemos por esta ventana para tener una panorámica un poquito más clara del mundo de la Biblia. En esta ocasión el mundo es griego. Vamos a continuar en un próximo oportunidad hablando de Pablo, el hombre escritor. Pablo el escritor. Así que vamos a hablar de él en otra ocasión, si así nos permite. Por hoy, buenas noches. Espero que se cuiden mucho, que descansen, que tengan buen fin de semana y nos miramos en la próxima. Bendiciones para todos. Adiós.